Oremos. Vamos a pedir la presencia de nuestro Señor en nuestro medio. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Padre, porque nos regalas otro hermoso momento de poder reunirnos como tu iglesia para estudiar tu voluntad. Amén. Amén. Tu iglesia debe prepararse, Señor. Y tú estás anunciando a los tuyos de que va siendo momento de tomar decisiones. Nadie quedará excusado, Señor. Todos tenemos responsabilidades. Ayuda a tu iglesia. Ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Purifica a los tuyos. Llama a tus santos, Señor, a esta batalla que se avecina. Levanta obreros, Señor, en tu mies. Y que juntos, Señor, podamos magnificar y defender tu carácter, que es tu ley. Amén. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, como estaba diciendo, hay muchas personas que no pueden estar en su, llamémosle, en su país y reunir las condiciones para salir de las ciudades ni como el Señor lo desea, ni como ellos pueden tampoco, por la situación económica. Es un tema sensible, es un tema delicado, pero es real, hermanos. Nosotros tenemos que ser conscientes de que es real y por eso el Señor nos manda que hoy más que nunca necesitamos unirnos en todos los aspectos. Sabemos que el pueblo de Dios terminará unido, tendrá un solo sentir, será unánime como quiera que sea. No hay forma de que el Espíritu Santo pueda manifestarse en su iglesia estando nosotros divididos. Es imposible. Ese concepto en el cielo no existe. Nosotros, que somos la Odisea, y mucho más la Odisea de lo que nos imaginamos, tendemos a pensar como nos educó Babilonia, ser independientes, ser egocéntricos, ser mezquinos, ser desconfiados, en fin, entre otros adjetivos. Pero el Señor, cuando comience la crisis, va a ir limando las asperezas a los suyos para que manifiesten su humildad, su bondad y su deseo de trabajar bajo un mismo espíritu. Nosotros tenemos que mirar de cerca la historia de la primera generación de los discípulos, de los cristianos. Cuando salían del aposento alto y bajaron, fue una etapa nueva en el plan de salvación. Cristo funda una iglesia, comisiona a los 11, porque Judas ya no estaba, y les manda a que se mantenga unido. Ahora que yo me voy, ustedes no se separen, ¿sí? Esperen en Jerusalén la promesa. Y ellos obedeciendo, se fueron a un lugar, un aposento, una casa alta que tenía una primera planta y esperaron. Esperaron en oración, esperaron en ruegos, en cantos, en agradecimiento, en humillación, en arrepentimiento sincero, hasta que se despojaron en grupo, se despojaron de muchas dolencias espirituales. Y cuando el Espíritu Santo vio que esas almas, esas personas en el aposento alto empezaron a despojarse de las, llamémosle como son, ¿cómo se llaman? De las miserias humanas y dejaron que el Espíritu Santo obrara en ellos durante 10 días, el Espíritu Santo obró un milagro tremendo. Ahora comienza una etapa nueva que es la de salir a predicar. El mandato ya estaba dado, pero el ambiente estaba muy tenso porque hacía mes y medio casi, o un mes y medio aproximadamente, que habían asesinado a su maestro, pasaron los 50 días, 40 días con Jesús, 10 días en el aposento alto y llega una presencia
que en su momento fue como un escándalo, una explosión, algo sobrenatural, que incluso la Biblia dice que se escuchaba desde el templo, y bajaron hombres completamente ungidos. Y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en la mente de todos ellos, ¿sí? Entonces, nosotros si esperamos la lluvia tardía, en primer lugar tenemos que tener la lluvia temprana. El Espíritu Santo no va a madurar nada con la lluvia tardía en nuestros corazones que no haya sido implantado primero. Hay una semilla que dará fruto. El fruto es la lluvia tardía. Pero, si esa semilla no fue implantada, el Espíritu Santo no tiene nada que madurar. Por eso nuestra lluvia temprana tiene que ser esto. Entre otros elementos, otras características, tiene que ser la unidad. Tiene que ser la humildad. Tiene que ser el temor a Dios. Tiene que ser el verdadero arrepentimiento y el deseo de cambiar por dentro. Dice una frase que no somos más adventistas de lo que lo somos en privado, ¿sí? Esa es nuestra verdadera medida delante del cielo, si estamos o no dispuestos a sacrificarnos, a sacrificar nuestro ego, a poner en el altar del Señor nosotros mismos para que Él moldee. Entonces, cuando el Señor vaya trabajando en nosotros, lo hará básicamente, y esa es mi humilde opinión, mis queridos hermanos, en la unidad. Y este concepto yo lo vengo hablando de hace años, años enteros, años, pero años, muchos años. Puedo decir hasta, no sé, cerca de 20 años, en los puestos de avanzada, ¿no? Y lamentablemente son muy, no sé, si esta mano los dedos de esta mano me sobran para contar las personas que han entendido el concepto de unidad. Y, y lo sigo hablando. A veces digo, no, que no tengo ganas de hablar más de unidad porque nadie me entiende, ¿no? Es más, de un grupo, y siempre lo comento, que nosotros, mi esposa y este servidor, tuvimos como 8 años, era lo mismo, que decía, tengamos un solo criterio. Hay un plan para salir de la ciudad, le decía a esta gente, y no inventemos nada, ya el Señor lo mostró. Sigamos por ahí y avancemos por fe. Dejémosle las consecuencias. Hagamos lo que hizo Madison. Todas esas características muy bien explicada por el espíritu de profecía. Sigamos, seamos humildes. Nada. Cada uno tenía su manera de seguir, de progresar, de salir, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, todo, creo que la persona que, fuera de mi esposa, la que más ha entendido este concepto, está a mi lado, el hermano José Antonio. Amén. El hermano José Antonio, dentro de los pocos años que él tiene de adventista, comparado con otros, él ha entendido claramente que el concepto de unidad es esencial para el crecimiento espiritual. Si tú piensas crecer espiritualmente según el Evangelio, metido en el campo o metido en un convento o allá en el monte, aislado, tú no has entendido la obra del Espíritu Santo. Tú has entendido el miedo al castigo, el miedo a la plaga, el miedo a la peste, el miedo al hambre, has entendido, pero no la obra del Espíritu Santo. Por eso a nosotros nos cuesta mucho entender el concepto de unidad. No a todos, por supuesto, pero a mucha gente les cuesta. Y mucho más llevarlo a la práctica. ¿Sí? Este es un tema delicado, pero es un tema muy necesario para el crecimiento espiritual. El Espíritu Santo nos tiene que llevar de la mano a todos a un solo sentir. La Biblia dice que tenían todos, los apóstoles, todas las personas del aposento alto, hasta las almas piadosas, eran unánimes en todo. O sea, tenían un mismo ánimo, un mismo objetivo, un mismo propósito. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo, un solo espíritu que infundía los mismos sentimientos a cada uno. Y ellos estaban, llamémosle, limpios en su deseo de obedecer. Nosotros estamos llamados a repetir esa historia.
La hermana White menciona el conflicto de los siglos, que a menos, dice ella, dice, a menos que no entendamos lo que pasó en el aposento alto o que no repitamos la experiencia del aposento alto, no tendremos la lluvia tardía. Es decir, que un requisito indispensable de recibir esa lluvia tardía es que nosotros entendamos que la unidad entre nosotros en criterio, en doctrina, en amor, en trabajo, en evangelismo, en los pareceres, cada uno conserva su personalidad, es completamente comprensible y necesario, pero en los objetivos para que sirvamos al Señor debemos estar unidos. ¿Sí? Y ese tema es un tema que, no sé, hasta que el Señor me dé fuerza, lo seguiré comentando. Nosotros estamos llamados por el Espíritu Santo a ser de un solo sentir. Hay personas que, como me comentó, bueno, hablé con la hermana, ella lo comentó la hermana Graciela, que quisiera venir. Bueno, nosotros estamos con los brazos abiertos. Un saludo a nuestro querido hermano Carlos de Argentina. Buenas tardes, Carlos. Un saludo. Bendiciones, hermano. Un gusto tenerte, hermano. Bienvenido. Gracias, hermano. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, hermanito. Y casualmente hoy, a la tarde, al mediodía, hora española, recibí la llamada de un matrimonio de adventista del sur de España, una señora que nos llamó junto con su esposo, ella casada, adventista de muchos años, y desea venir a conocernos a nosotros acá. Está haciendo planes para venir a conocernos en León, ¿no? Y nos comentó, ¿no? Me hizo varias preguntas. ¿Qué pensábamos nosotros de tal cosa? Si somos antitrinitarios. No, le dije, no, 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 nada que eso, ni de las fechas tampoco, ni somos de los adventistas mesiánicos, no, somos de la iglesia adventista del séptimo día. Me preguntó también si éramos del movimiento Reforma. Le dije, no somos del movimiento Reforma, somos adventistas, llamémosle de la iglesia grande, como le llaman los reformistas, pero no somos corporativos, por supuesto, ¿no? Sabemos que Dios fundó una iglesia, no fundó una corporación. La corporación es una versión humana eh, que deja mucho que desear, ¿no? Pero le dije, no, nosotros creemos en las 28 doctrinas de la iglesia adventista, entre otras cosas. Y bueno, y le comenté también que el Señor te está llamando a los suyos y lo seguirá haciendo, y a medida que se va acercando el momento de la crisis, de la revelación de este poder llamado el misterio de iniquidad, cuando va acrecentándose, el Señor también va a ir acrecentando su poder en su pueblo. Y una de las características que se irán manifestando en su pueblo es la unidad. Fijémonos en el capítulo 12 de Daniel, hablamos nuestra Biblia en el libro de Daniel. Es una promesa hermosa, porque a mí me gusta mucho estudiar el libro de Daniel, ¿sí? Y dice así, Daniel, capítulo 12, eh, y lo voy a leer el versículo del 7 en adelante, ¿no? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Es decir, que en el momento del tiempo del fin, la dispersión del pueblo santo se acabará. O sea, volveremos a estar unidos. ¿Sí? Y esa es una promesa que a nosotros, al pueblo de Dios, y especialmente el de la última generación, se le ha prometido que estará avanzando bajo un solo estandarte, que es la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos va a decir, a mí no me va a decir, Gerardo, tú haz una cosa que va a contradecir los esfuerzos de la hermana Ivette o el hermano José Antonio. Un solo sentido. Y eso va a ser una manifestación del amor
¿sí? Que es uno de los atributos, ¿sí? de Dios en nuestros caracteres. Ser humildes, ser sumisos, ser dejados guiar por Dios. Bueno, eh, vamos a comenzar a leer el libro. Estamos en la página 30, estamos en el tercer capítulo, en la segunda parte, donde comenzaremos, donde dice, comienza la proclamación en alta voz del mensaje del tercer ángel. La sierva del Señor dice en el conflicto de los siglos, hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicaciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Tengamos en cuenta que esta declaración de la sierva del Señor, voy a bajarle un poquito el volumen a esto, están hechas a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. En ese momento, cabía en el contexto en que ella escribe esta afirmación, porque en ese entonces era realmente impensable lo que ella escribía. Nosotros hoy no lo podemos entender porque hoy vemos a un Estados Unidos, estamos mirando a un Estados Unidos ya prácticamente catolizado. La mayoría de los jueces de la Corte Suprema católicos, los políticos católicos, romanos por supuesto, ¿no? Los gobernadores católicos, la iglesias evangélicas que antes eran enemigas acérrimas de los principios católicos, están todos rendidos, arrodillados ante la curia católica. Pero en ese entonces era todo lo contrario. Y lo que ella decía, realmente decía, usted, usted lo adventista tan loco. ¿Cómo van a decir esas cosas? Pero ella lo vio. En futuro, el Espíritu Santo le mostró que esto iba a suceder. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. En una oportunidad al presidente Barack Obama, cuando él comenzó a introducir los derechos de las minorías, cuando dice minorías, lo dijo en plural, pero se refería estrictamente a la minoría de gay, para ser directos, ¿no? Pero decía las minorías. Y cuando le preguntaron, ¿qué va a hacer el gobierno cuando tenga que dirimir un derecho, tanto de los ciudadanos religiosos, que chocan los intereses contra los ciudadanos de esta minoría? Y él dijo, no, los de esta minoría, de la banderita coloreada, tienen más derecho. Es decir, los derechos de los religiosos a segundo orden. Primero, la minoría que él llamaba, bueno, eh, de la agenda gay, LGBT, etcétera. ¿Sí? Ya en un momento, no hace muchos años, Estados Unidos renunció a la libertad religiosa, especialmente de los cristianos. Porque si tú eres un animista, tú eres un católico romano, tú eres un evangélico, tu libertad religiosa está garantizada siempre y cuando esté de acuerdo con los principios romanos. Pero si tú eres un cristiano, llamémosle conservador, y tu fe la basas en la Biblia y solo la Biblia, ahí sí tu derecho no vale. Es interesante, ¿no? Un país muy religioso levantado por esta gente que eran obviamente cristianos y que seguían únicamente la Biblia. O sea que la historia se está cumpliendo literalmente. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil. Y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría podido producir antes.
Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos, impulsados a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Ayer, creo que fue ayer, hermano José Antonio, donde fuimos a León, ¿no? Sí, Estábamos charlando con el hermano José Antonio en el auto y él me pregunta, voy a comentarlo, ¿no? siempre, claro que sí. Me comenta sobre el tema de unas declaraciones. Todos sabemos que el Papa León XIV hizo unas declaraciones un poquito delicadas con respecto a la autoridad de la iglesia y etcétera. Y yo le dije, mira hermano, nosotros tenemos que mirar más al final del tiempo, no lo que hace el Papa, porque el Papa va a tener un papel secundario, su persona, porque se va a repetir la misma historia que se repitió en la Edad Media, cuando el Papa, a pesar de que era el dueño y señor, que estaba por sobre emperadores y reyes, el poder político que él ejercía, no el religioso, el político, lo hacía a través de los políticos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, cuando venían la Santa Inquisición a determinado pueblo, país, no iban los curas empujando a las personas, ni tampoco llevando a las presas. Ellos no se ensuciaban las manos. Exactamente. Ellos tenían a un capitán y a una cuadrilla de soldados cedidos por el gobernador o emperador de turno, o el rey, que le había dado la autoridad a él de comandar las tropas. Y a la voz de este inquisidor, todos los militares sí tomaban acción, hacían el trabajo sucio, llamémosle, y impartían el terror. Los curas no mataban a nadie, no ponían a nadie en la horca. Ellos estaban lejos, estaban en segundo plano, pero tenían toda la autoridad y mandaban a los suyos, que eran sus súbditos, los soldados especialmente, a que hicieran el trabajo sangriento. De más nivel. Sí, es que pues no les convenía, a ellos no les convenía ejecutar personas porque son religiosos, ay, son los santos, que dentro de unos años cuando mueran van a ser puestos en un altar. Entonces, ¿cómo van a ir a matar gente? Ellos no se ensuciaban las manos con sangre, ellos eran los autores intelectuales, pero Exactamente. los autores materiales, como siempre ha sido, son los ejércitos, la policía, los guardias civiles que Exacto. son los que tienen que impartir orden y ejecutar la ley. La orden sale de los obispos, de los cardenales, de toda esa gente, y los otros ejecutan. Así es. Vayan y maten, vayan y arresten, vayan y quemen. Cuando llegaban y quemaban poblaciones enteras de casitas humildes y todo, ¿por qué? Porque eran herejes, porque no creían en la Biblia, porque no se sometían al Papa. Quienes hacían ese trabajo sucio eran las Fuerzas Armadas, la fuerza pública, pero ellos eran los autores intelectuales y lo siguen siendo. Bien, en esta etapa del conflicto, la historia se va a repetir exactamente, pero hoy no serán soldados, hoy son los evangélicos en Estados Unidos, las iglesias caídas que van a reclamar lo que el Papa les mande que reclamen. El mismo modelo de gobierno que tuvo Roma lo tendrán ahora los evangélicos, los llamados protestantes, que no protestan nada, por supuesto, pero por eso ellos hacen la imagen de la bestia. Ellos se comportan y se comportarán igual que lo hizo Roma. Por eso hacen la imagen, hacen la copia, ¿sí? Ellos repiten la historia, ¿sí? Y esa imagen de la bestia, ahora te diré más,
Esa imagen que está repitiéndose en Norteamérica y que da resultado, porque no va a haber ningún cura arengando a las masas, ningún sacerdote que esté levantando la voz con un micrófono y vayan a este lugar y vayan y capturen. No, no, ellos están atrás. Ellos están ahí en sus mansiones dominicales, pero dando órdenes. Y el trabajo sucio lo harán los evangélicos. Esa es la imagen de la bestia, el mismo poder y en la misma experiencia se va a repetir, no en Europa, sino en Estados Unidos, comenzando. En el mundo entero. Y después en el mundo entero, sí. Sí, pero por lo menos los evangélicos van a hacer el papel de la Santa Inquisición. Exacto. Ellos van a ser los inquisidores que trabajan para Roma, Exacto. pero quien va a ir a apresar a la gente y a fusilar y a llevar a la horca es las Fuerzas Armadas, los policías. los Por eso, policías. por eso no se mete, o sea, no esperemos a ver al Papa, o si es este o el que viene, el que fuere, León XIV o quien sea, desde el púlpito de las Naciones Unidas reclamando el poder del mundo y que yo, no, 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 no. La imagen de la bestia es el mismo modus operandi que tuvo Roma en Europa, lo va a tener las iglesias evangélicas caídas, ¿sí? En Estados Unidos, donde ellos, en su poder religioso, infundirán autoridad a los entes civiles, ¿sí? Para que obedezcan leyes religiosas o legislen leyes religiosas, y lo mismo que hizo Roma lo hará este grupo, ¿sí? Los evangélicos. Por eso en Estados Unidos es donde tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo. Y Donald Trump, que en la legislatura pasada, del 2016 al 2020, él fue muy pro judío y pro sionista, porque su hija, Ivana, estaba casada con este hombre Kushner. Él es un judío sionista muy influyente dentro del ala republicana en Estados Unidos. Él estaba muy, muy, muy a favor de lo que sería la causa judía. Pero cuando él quiso la reelección con Joe Biden y perdió, el movimiento judío, los medios de comunicación le dieron la espalda a Donald Trump. Es más, los medios, ¿se acuerdan? No sé si ustedes se acordarán que todos de orientación sionista, los multimedios, le quitaban la transmisión en directo, le cortaban el micrófono, lo censuraban en vivo que él era el candidato a presidente y bueno, y eso él no lo olvida. Él dijo. Entonces, en la segunda, ahora cuando comenzó este gobierno, dijo, no, yo con ustedes me la deben. Entonces ahora se volcó con los evangélicos, ¿sí? Entonces ya no tiene tanta devoción, ni se fotografía tanto con el sionismo, sino que, a pesar de que obviamente es pro-sionista, todas las administraciones americanas son pro-sionistas por una sencilla razón de seguridad de Estado o seguridad nacional. De ellos tienen que tener un portaaviones en tierra, que se llama Estado de Israel, para controlar toda la zona, especialmente la zona geopolítica petrolera de todo Medio Oriente, ¿no? Y lo hacen. Pero él personalmente ahora se volcó más a los evangélicos. Y es interesante el curso que está tomando ahora porque se está acercando al catolicismo, se está acercando a los evangélicos, católicos, y el escenario se está preparando cada vez más. Continúa. Dice así. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán, admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarle con ansia, ¿son esas cosas así? Los ministros, sus pastores, aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Es ahí donde el mismo Espíritu Santo comenzará a despertar a las personas que tienen el deseo de no escuchar una prédica, sino quieren escuchar lo que es verdad.
¿sí? Quieren la verdad, esas almas, ¿sí? Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un así dice Jehová, le van a exigir a sus pastores, ahora muéstremelo con la Biblia lo que usted está diciendo. Muéstremelo con la Biblia, ¿sí? Con un así dice Jehová. Los ministros populares, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado y a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Hermano, ese momento va a ser, como siempre decimos, para valientes, hombres y mujeres valientes. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. Página 663 a 665 del Conflicto de los Siglos. Y el pie de página dice, según primeros escritos, al empezar el tiempo de angustia previo, el pueblo de Dios, dice, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto corresponde al tiempo en la cronología del conflicto de los siglos, página 662 en adelante, cuando se dirige la atención de las mentes hacia la pisoteada ley de Dios. ¿Por qué? Porque son los siervos de Dios los que en voz alta y con valentía y lleno del Espíritu Santo llaman la atención del pueblo de que la ley de Dios no debe ser pisoteada ni tampoco reemplazada por ley de hombre. Entonces ahí se va a comenzar a dirimir un conflicto hasta religioso. Primero va a ser de seguridad nacional, porque hoy no, hay que cuidar el Estado, la nación, la capa de ozono, no, momentito, capa de ozono, nada, seguridad, nada. Ustedes me están diciendo de que yo tengo que creer lo que mi conciencia me manda a no creer, ¿sí? Y estas almas empiezan a ser alertadas por los siervos y siervas del Altísimo. Lo que atrae la atención de la gente hacia la ley de Dios, especialmente el sábado, podría ser la presentación de las tablas de piedra dada a Moisés, citado más abajo en esta nota. Entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes habían sido aclarado el propósito divino, se contaban algunas que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del Decálogo. Esto fue en los tiempos de Jeremías, cuando el templo, llamémosle el templo de Salomón, contenía el arca del pacto, la verdadera arca del pacto, y Nabucodonosor ya había amenazado que iba a invadir a raíz de la apostasía. Y Jeremías le dijo, sí, es verdad, va a invadir. Así que prepárense, arrepiéntanse, ríndanse. ¿Sí? Con lamentos y pesadumbre escondieron el arca en una cueva donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados para no serle ya devuelta. Esta arca sagrada está todavía escondida. Esto lo dice la hermana White cuando ella estaba viva. Hay una versión moderna de un tal Ron Wyatt que dicen que descubrió el arca del pacto, se lo aceptó el gobierno de Israel, estaba justo debajo, unos metros de donde está, se cree que está el monte de la Calavera, donde fue crucificado Jesús, y una historia un poco no aclarada. Pero la sierva del Señor menciona que esa arca no va a ser encontrada. Las tablas de piedra mencionadas aquí están ocultas en una caverna en la tierra. Estas no son las tablas originales, las que se encuentran en el santuario celestial. Recordemos que las tablas del arca eran una copia de la que dio en el monte Sinaí, porque después que las quebró Moisés a causa de la apostasía, de la algarabía y de todo ese desastre que se armó después de estar los 40 días en el monte, él quiebra esas tablas y después Dios vuelve a hacer otras tablas y se la entrega. Esas tablas se guardaron en el arca hasta la época de Jeremías.
Pero acá se menciona que las verdaderas tablas están en el santuario celestial. Con respecto a la copia que fue dada a Moisés, la hermana White dice, y Cristo dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. Nada que estaba escrito en esas tablas podía borrarse. El precioso registro de la ley fue colocado en el arca del testimonio y ahí está todavía, oculta a salvo de la familia humana. Pero en el tiempo que Dios ha determinado, traerá estas tablas de piedra para que sirvan de testimonio a todo el mundo contra la desobediencia de su mandamiento y contra la adoración idolatra de un día de reposo falso. ¿Sí? Acá hay un chat que voy a empezar a leerlo, que ya estoy mirando, que dice, el hermano Francisco dice, ¿la lluvia tardía es colectiva o individual? Y después menciona, el arca no será encontrada por el hombre, pero Dios la mostrará al final de los tiempos. Cuando Cristo venga, es una pregunta. Bueno, contestamos la primera. La lluvia tardía, hermano, es una experiencia personal. La hermana Juárez menciona en Mensajes Selectos que si nosotros esperamos que la lluvia tardía venga a la iglesia en forma colectiva, ese día nunca llegará. En otra cita menciona que puede ser que la lluvia tardía esté cayendo sobre la hermana, un ejemplo, cayendo sobre el hermano José Antonio, y ellos estén recibiendo el amor, ¿sí?, de la obra a la obra del Señor, y yo no estoy consagrado, y a mí no me, en el medio, pegado, no me llega. Y como yo veo que su comportamiento es salgamos a predicar, y el hermano dice salgamos a repartir volantes, yo le digo, no, hermano, ustedes son fanáticos, no, tranquilo, tranquilo. Le está dando a ellos, y yo estoy al lado y a mí no me da. Es una cita muy interesante de la sierva del Señor. Por eso es muy personal. ¿Por qué? Porque la experiencia del perdón y la experiencia del caminar con Jesús no es colectiva, es personal. En la iglesia, yo recuerdo haberlo escuchado más de una vez, que decían que, hermano, tenemos que ir los miércoles de oración, todos los miércoles de oración y orar y orar y orar por el Espíritu Santo, para que venga la lluvia tardía. Tenemos que hacer miércoles de oración y orar y orar. Digo, perfecto, no está mal orar, y no solamente los miércoles, todos los días, pero la lluvia tardía va a ser algo personal, individual, es una experiencia previa. Por eso digo, hermano, no esperemos lluvia tardía si nosotros no hemos tenido nuestra lluvia temprana en nuestra experiencia. Si esperamos que venga la lluvia tardía y no tenemos una lluvia temprana, es una imagen del sistema agrícola en la época de Jesús o en la época judía antigua. ¿Por qué? Porque la lluvia tardía maduraba la siembra que ya había sido hecha con la lluvia temprana. Pues maduraba y daba fruto. No era una lluvia, era una temporada de lluvia. ¿Sí? Pero si yo no tengo mi lluvia temprana, que es el que yo haya permitido que el Espíritu Santo pusiera en mi corazón los frutos del Espíritu, y después esos frutos hayan dado los dones del Espíritu, los frutos, ¿sí?, de esa semilla, y me haya transformado. Si yo no tuve un reavivamiento y una reforma personal, ¿qué va a madurar el Espíritu Santo en mi vida? Si yo sigo siendo el mismo tipo de siempre, no cambié nada. ¿Qué tiene que madurar? No tiene que madurar nada. Tiene que madurar lo que ya fue implantado. Si tú no tienes tu lluvia temprana personal, tu experiencia con Cristo personal, el Espíritu Santo no tiene nada que madurar. ¿Qué madurar? Si tú no tienes nada en tu corazón, sigue siendo el mismo. Por eso hoy es el tiempo de la experiencia con Cristo. Hoy es el tiempo del arrepentimiento. Hoy es el tiempo del cambio. Hoy es el tiempo de trabajar por las almas. Hoy es el tiempo del testimonio. Esas son las obras que a nosotros el Espíritu Santo nos impulsa a demostrar nuestra fe por esas obras.
No para salvarnos, aquí nadie habla de salvación, sino demuestra tu fe con obras. Entonces, cuando venga la lluvia tardía, esas obras van a madurar para dar frutos de almas, fruto de conversión, fruto para que tu palabra salga con poder del Espíritu, porque tú tuviste una experiencia. Pero si hoy le decimos a un hermano, a una hermana, en la iglesia, me ha tocado, y nos ha tocado, me acuerdo de mi hermano Carlos también, cuando estábamos allá en Buenos Aires, hermano, hoy a la tarde vamos a salir a repartir volante, ¿quién quiere venir? No venía nadie, no querían, ¿sí? Eran muy poquitos, ¿sí? Entonces, claro, yo me voy a alimentar, como decimos nosotros, me voy a alimentar del sermón a la mañana, de la escuela sabática, pero se desentendían absolutamente de lo que era una obra por las almas. No, no, yo hermano no puedo, no, no, esto no puedo. Bueno, tú no tienes amor por las almas. ¿Tú crees que el Espíritu Santo te la va a poner por arte de magia cuando venga la lluvia tardía? Si tú nunca has cultivado ese amor por las almas, de trabajar por las almas. Recuerden que el Espíritu Santo, cuando toma nuestra vida, es algo inerte y reflejo. Te manda a trabajar. No hay forma. Tú crees que has recibido el Espíritu Santo y te vas a quedar siendo la misma persona, siempre olvídate. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te constriñe a trabajar por las almas. Lo primero que hizo el Espíritu Santo cuando le llegó a las almas en el aposento alto, ¿qué hizo? Que bajen a predicar. Y cuando estaban llenos del Espíritu, predicaban. Y se iban porque los perseguían. No, acá vete porque no quiero saber nada de ese judío que hemos crucificado, sé porque era bla, 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 bla. No importa. Y se iban a otro lugar. Y si lo echaban, mejor, con más ímpetu salían. Y Jesús le dijo, bienaventurados si por mi causa sois perseguidos. ¿Sí? Y no se queden acá, sigan predicando. Ese es el Espíritu Santo en acción. Después, la otra pregunta es que menciona el hermano, yo voy a poner acá porque se me va la pantallita, que dice, el arca no será encontrada por el hombre, pero Dios la mostrará al final de los tiempos cuando Cristo venga. Hay una cita de la hermana Huay que ella menciona sobre que el arca, sí, que será mostrada al final del tiempo, pero ya en el tiempo cuando prácticamente estamos al final del tiempo de angustia de Jacob, pronto a la segunda venida, cuando ya los hombres impíos están ciegos de odio, no hay nada que los detenga para perseguir y matar a los santos de Dios. Entonces Dios despliega en el cielo el arca de su pacto, mostrando los 10 mandamientos del santuario celestial. Y los hombres impíos ven y se dan cuenta, ahí recién, por el milagro, que ellos estaban equivocados, que la lucha de ellos es una lucha perdida. Se dan cuenta por milagro de que Dios nunca abolió el sábado o le transfirió solemnidad al domingo, que eso era un cuento de Roma, un engaño satánico y que no tienen nada que hacer. Y ahí se dan cuenta, decir, yo ahora sí entiendo, y los miran a ellos y a ellos les brilla el rostro a los santos del Altísimo, tembloroso, miedoso, pero en santidad, que se dan cuenta que la batalla de ellos está perdida, porque miran ese milagro que Dios les muestra, que todavía, a pesar de que ellos persiguen a los sabatistas, en el arca del pacto que está en el santuario celestial, menciona el sábado como verdadero día de reposo. Hermano José Antonio. El milagro es mayor de lo que estamos diciendo, porque todos los habitantes de la tierra verán venir a Jesucristo llevando las tablas. Y ahora viene el milagro. Y todos podrán leer y entender lo que dice las tablas que Jesús tendrá cuando baje. A pesar de los distintos idiomas que tengamos, todos podrán leer el arca de la alianza que llevará Jesucristo en su segunda venida. Y entonces cada uno
tendrá que responder de su cumplimiento o no de esas 10 leyes que tienen las tablas, y concretamente el sábado como día del Señor. Amén, amén. Independientemente de si las tablas de piedra dadas a Moisés son recuperadas en este tiempo o más tarde, lo serán antes de la segunda venida, pero parece que este es el tiempo más lógico para que sean sacadas a la luz. Continúo, dice, pasos en la formación de la triple unión. Acá hay una secuencia que el autor menciona de cómo se desarrollará esta unión impía. ¿Sí? Dice así, conflicto de los siglos. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Al paso de que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos de Dios. Esto es paulatino, pero no va a llevar, cuando comience a suceder estos eventos, no van a suceder como hoy, que tienen que pasar años para que nosotros veamos de un cambio al otro. Uno de los eventos que no está directamente puesto en la Biblia, pero la hermana Juana lo marca como un hito, fue lo que pasó en el año 2015, cuando el Papa Francisco fue recibido con aplausos en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue septiembre. La Cámara de los Representantes, la Cámara de los Senadores y toda esa, la más alta estirpe política lo recibió con aplausos, largos aplausos a Francisco. Y es en un país o en una sala completamente política, porque eran políticos, no religiosos, no eran ni curas ni pastores, eran políticos, que lo hayan recibido con vítores y aplausos a un dirigente religioso, nunca se había visto en la historia de Estados Unidos. Eso marcó un hito, ¿sí? Eso significaba que todo el Senado y la Cámara de Diputados ante Roma se rendía, ¿sí? Y eso fue muy importante si uno mira, pero eso fue en el 2015, ya hace 10 años. Estos eventos ahora pasan muy, por ejemplo, en el año, tengo entendido, en el año 82, cuando asume Ronald Reagan, él restablece la relación diplomática con el Vaticano. Ese fue otro hito. Nunca, desde la fundación de Estados Unidos, tuvo relaciones diplomáticas con el Vaticano. ¿Sí? Tuvieron representación de embajadores, pero no había una relación estable, hasta que llegó Ronald Reagan, ¿sí? Con Karol Wojtyla, el Juan Pablo II. Y se llamó la alianza secreta para derrocar al enemigo en común, que decían si los dos se unían iban a derrotar al comunismo, a la Unión Soviética, y lo lograron, con un tercero en discordia que fue el sindicato de Lech Walesa en Polonia. Continúo. El pie de página dice, cuando Estados Unidos abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, ¿sí? Fíjense, lo voy a leer, cuando los Estados Unidos abjure o renuncie de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, los Estados Unidos es uno de los, no sé si es el único, pero es uno de los muy pocos países que
tiene prohibido por la Constitución regir el aspecto religioso o de la conciencia de sus ciudadanos. La primera enmienda, la primera, fue hecha cuidadosamente por protestantes piadosos que redactaron esa Constitución, donde se señala directa y sin doble lectura que el Estado nunca tendría que meterse en cuestiones religiosas, ni a favor, ni para favorecer una iglesia, ni para prohibir otra. O sea, eso es una cuestión de cada quien. Entonces, siempre fue así. Hasta que en el año 1888 se trató por medios humanistas, ¿sí?, de introducir una enmienda dominical a nivel federal. Y sabemos la historia, ¿no? No pudo prosperar, pero esta vez iba a prosperar. Entonces dice la sierva del Señor: en este acto el protestantismo dará la mano al papismo y con ello recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir en activo despotismo. Me acuerdo que una vez, hace unos años atrás, había leído un documental de los dioses, se llamaba Los dioses de sustitución, ¿sí? Un documental muy interesante que mencionaban lo que hacía Hollywood y la industria discográfica moderna en reescribir o reeducar las mentes de los jóvenes. Y uno de los rockeros que mencionaba que la música de ellos no es una música inocente, no es una música para diversión, no es una música para lo que nosotros conocemos pasarla bien. La música rock, entre uno de los principales objetivos es distanciar a la juventud de los valores cristianos. Lo dijo así, puro y duro. Y él comentando eso, y qué lástima que lo haya dicho él y no un pastor. Él dijo, esta música está hecha para traer una segunda edad media. Y siempre me quedó ahí, wow, qué fuerte. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a pasar ahora. Cuando Estados Unidos, en su Cámara Legislativa, o sea, delante de Dios, sin ambajes, sin dobles raseros, renuncie a la esencia que fue Estados Unidos como nación libre y soberana y se ponga debajo de Roma o se arrodille ante Roma, ¿sí?, eso va a comenzar una nueva Edad Media, porque lo que fue Roma en la antigüedad, en la Edad Oscura, en el medioevo, volverá a suceder ahora en medio de lo que sería la inteligencia artificial, los viajes a la luna, la alta tecnología, el internet sexta generación, etc. Todo lo más avanzado, pero los valores morales se volverán a reprimir y se volverá a levantar una persecución exactamente como en el medioevo. La misma situación volverá a repetirse. El pie de página dice: este es el momento decisivo que marca la formación de la triple unión y la formación de la imagen de la bestia. Esta es la extraña situación en la que el gobierno de los Estados Unidos se encontrará. En los testimonios leemos, el gobierno protestante de los Estados Unidos llegará a una extraña situación. Fíjense ustedes que la hermana White habla de una triple alianza, pero la triple alianza la va a ejecutar el movimiento evangélico. Por eso hoy esos telepastores, esos predicadores que tienen 4.000, 8.000 y 10.000 miembros en las iglesias y que andan en jet y andan en limusinas y todos esos megapastores, todos están conectados con el espiritismo. Ellos se autoproclaman líderes, pero sus doctrinas a la luz de la palabra de Dios son espiritistas. ¿Sí? Y ellos hacen con una mano, se conectan con el espiritismo,
y con la otra se conectan con Roma. Entonces ellos forman la triple alianza. Ellos invocan su falso Espíritu Santo, ¿sí? Y con la otra se arrodillan al clero. Esa es la triple unión de la cual la hermana White menciona tantas veces. La unión del protestantismo apóstata con el papado ocurre claramente después que los siervos de Dios desenmascaran las invasiones del espiritismo y exponen los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Entre tanto, la controversia se extiende a la pisoteada ley de Dios. Eso es inevitable. La unión del protestantismo apóstata con el papado marca un momento decisivo para los Estados Unidos. Desde este punto en adelante, el país irá cuesta abajo, porque como se predice en la Review and Herald del año 1983, cuando los habitantes de los Estados Unidos restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y presten su apoyo al papado, se habrá llenado la medida de su culpa y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. El resultado de esta apostasía será la ruina nacional. Comenzará una decadencia en Estados Unidos que dará entrada a que los ángeles de Dios comiencen a alejarse de la sociedad norteamericana. La sociedad norteamericana va a ser un termómetro, una medida de cómo va a ser después en el mundo. Por eso es esta nación, aquellos que les gusta estudiar la escatología, la que tiene que llevarse mucha atención. Lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede con el presidente, con la Cámara Legislativa, lo que sucede con la sociedad, es un preludio de lo que sucederá en el mundo después. Porque es Estados Unidos quien lleva, como decimos, la batuta. Él dirige y después todas las naciones se unirán en el camino que ellos ya hayan trazado. La ruina nacional para los Estados Unidos no significa que este país desaparecerá del escenario mundial, porque los Estados Unidos es la última potencia que hará guerra contra la Iglesia y la ley de Dios. Y Apocalipsis 19:20 declara que el falso profeta y la bestia con cuernos como de cordero, es decir, los Estados Unidos, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, cuando Cristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la ruina nacional de los Estados Unidos comienza cuando esta nación entra en un estado de apostasía nacional, pero la ruina no queda completa hasta la segunda venida de Cristo. Amén. Amén. El tema de la ruina nacional en Estados Unidos es un tema que a veces, no sé, digo, ¿en qué consiste? La hermana Juan menciona que van a empezar en ese país a descontrolarse los efectos naturales, ¿sí? Tanto tornados, ciclones, terremoto, inundaciones, hambre, y por supuesto vendrá un descontento social, lo que nosotros conocemos como una guerra civil. Todo eso va a descontrolar a la nación. Se va a salir de los cauces de lo que hoy conocemos como la nación más privilegiada o poderosa del mundo. Por otro lado, hay un detalle que lo comento, que aquellos que leen las noticias, nosotros sabemos hoy que se están levantando un eje multipolar en todo el mundo, llamémosle fuera de la órbita occidental, que está haciendo sombra y que se va a levantar como un nuevo poder, otra vez lo digo, multipolar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre quiso liderar, lo hizo estas últimas décadas, ¿sí?, a un mundo tal como lo conocemos nosotros. Hay algunos analistas políticos, analistas económicos y analistas geoestrategias que estudian muchísimo lo que está sucediendo, que mencionan que China le sucederá a Estados Unidos en todo. Ya le sucedió en varios aspectos, ¿sí? En el aspecto de, por ejemplo, la inteligencia artificial,
en el aspecto de la economía, en la investigación científica, está a la par o en algunos aspectos lo superó. En otros todavía le está cerca. O sea, dicen, al final de la década presente, nos quedan 5 años, Estados Unidos no será más una potencia mundial como la conocemos hoy. Si es que llegamos al fin de la década, al 2030, puede que otros dicen que en el año ya 2027 o 2028, China ocupe el lugar que hoy conocemos que lo ocupa Estados Unidos. Lo cierto, no sabemos si se cumplirá o no, pero lo cierto es que o tarde o temprano China aventajará a los Estados Unidos en todo. Tiene cómo hacerlo. Otro poder que se está levantando también a las sombras es India, con sus más de 1.400 millones de habitantes, está haciendo hoy lo que China fue hace 25 años, ¿sí? Está haciéndole sombra en muchos aspectos a Estados Unidos. De Rusia ni hablemos, porque Rusia no es una potencia económica, no es una potencia estratégica, pero sí es una potencia militar y tiene muy claro muchos aspectos que Occidente no está de acuerdo, ¿no? Rusia defiende su soberanía exactamente como lo defiende Estados Unidos, pero tiene cómo hacerlo. Pero la Biblia menciona, y esto voy, que es Estados Unidos el último país antes de la segunda venida de Cristo que lidera el mundo. El que cumplirá la profecía. Exacto. Entonces, ¿cuánto tiempo le queda a Estados Unidos como un protagonista de los eventos del fin? 5 años, 7 años, 6 años, no sabemos, pero le quedan pocos años, porque si Estados Unidos pasa a segundo orden, que sabemos que llegará y no falta mucho, ¿sí? ¿Qué va a pasar con su desempeño en esto de la ley dominical? Van a pasar dos cosas. O pasa pronto estos eventos, o sea que el fin del fin lo tenemos en esta década, si es que llegamos al 2030, o será muy cerca de esa fecha. Porque no hay China, no hay Rusia y no hay India en la escatología. Exactamente. Entonces, o sucede pronto o sucede pronto. Eso no es un análisis religioso, ni bíblico, ni los testimonios. Es real. Estados Unidos está decayendo. La sociedad de Estados Unidos está en declive. Pero no va a terminar de desaparecer, sino hasta que cumpla los designios que Dios le ha mandado a esta nación. Amén. Por eso el fin está más cerca, mis queridos hermanos, de lo que muchos adventistas piensan. Continúo. Acá dice la consulta del conflicto de los siglos, página 663, donde se encontrará evidencia de que se está hablando de los Estados Unidos. Y después, yo leí esta parte, ¿verdad? No, viene. Dice, los gobiernos protestantes, las iglesias, llegarán a una extraña situación crítica. Se convertirán al mundo. Además, a causa de su separación de Dios, trabajarán para implementar su falsedad y apostasía hacia Dios como la ley de la nación de Estados Unidos. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en entender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Por eso lo que decía Cerato, hermano, los protestantes, yo no les llamo protestantes, la hermana Juárez les llamaba porque en su momento eran protestantes. Protestaban. ¿Sí? Pero ella le llaman apóstata, porque en el futuro iban a apostatar. En la época de ellas no estaban apostatando. Pero ella dice, en el futuro estos protestantes apostatarán. Por eso le llaman el cuadro futuro, en la escena futura, los protestantes apóstatas. ¿Sí? Ella dice, ellos tomarán en una mano al espiritismo y con la otra mano tomarán al clero romano. ¿Sí? Y entre los tres avanzarán hacia la perdición. Los protestantes de los Estados Unidos
serán los primeros en tender las manos a través de un abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Por eso son los evangélicos los que van a dar todo el movimiento previo al comienzo del tiempo de angustia que conocemos como el tiempo de angustia previo. Dice así el pie de página. Primero, implica que aunque los Estados Unidos es la primera nación que dará este paso, otras naciones seguirán su ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que Estados Unidos haga dará resultado. La ley dominical que ellos pongan para que se detenga la catástrofe que está azotando a Estados Unidos, y ellos imponen la ley dominical, esa catástrofe desaparece. Y hay tranquilidad, y hay paz. La hermana Juan menciona es una inferencia personal de este servidor, pero ella menciona que durante ese periodo, los hijos de Dios que ya estén en el campo podrán sembrar y tendrán, dice ella, literal, sus cosechas antes de que se vuelva de nuevo el descontrol final. Cuando habla de sembrarán y tendrán sus cosechas, sus son dos en plural mínimo. ¿Cuánto tiempo tarda la cosecha normal de cualquier vegetal, hortaliza o verdura? 6 meses. 3 meses, 6 meses, varía. Ella habla de 2 mínimo. Ella habla de podrán sembrar y cosechar sus alimentos. ¿Sí? Sus cosechas. Es el tiempo cuando se restringirá por la ley dominical el acceso de los siervos de Dios porque no tienen la marca de la bestia y no pueden ir al supermercado. Está todo controlado. Entonces vivirán de lo que les dé la tierra. Entonces, si digamos 3, 6 meses, 2 cosechas mínimo es 1 año, como mucho. ¿Sí? O sea que hay un periodo de calma, ¿sí? Desde la implementación del tiempo de angustia previo, ley dominical, y después viene el cierre de la gracia. En ese tiempo se manda a los siervos de Dios, ya con la lluvia tardía, a dar el fuerte pregón. El último fuerte pregón, donde se llega a la medida que el cielo necesita en esos días, que son 2 medidas que la Biblia menciona. Uno, el número de los mártires, y otra medida es los números de los sellados. Los dos aparentemente llegan juntos, ¿sí? O días de diferencia. Muere el último mártir por causa de la persecución, por causa del evangelio, y el último sellado, la hermana Juan lo menciona, el ángel llega al lugar santísimo diciéndole: Señor, ya hemos sellado a todos los santos. Y el Señor tira el incensario, se le produce un gran humo en el lugar santísimo, en el santuario celestial, y Jesús levanta sus manos y declara la sentencia que todos conocemos. El que es injusto sea injusto, el que es justo, justo, el que es limpio, limpio, el que es inmundo, inmundo. Se terminó la gracia. Y ahora comienza otra vez lo que Estados Unidos detuvo por la ley dominical, que es la catástrofe, el descontrol de la naturaleza y de la sociedad, vuelve con mucha más fuerza y comienza el tiempo de angustia de Jacob, donde ya el Espíritu Santo a los suyos le dice: salgan de todas partes de este lugar, de los puestos de avanzada y de otros lugares, salgan porque ahora vienen a por ustedes. Yo me encargo ahora, y los ángeles, y nosotros cuidaremos de ustedes. Y a nosotros se nos dirá a cada uno: muévanse. Ya no hay lugar seguro, físicamente hablando, sino directamente con la protección del Espíritu Santo y de los santos ángeles. Y comienza el tiempo de angustia de Jacob.
con cual nunca hubo y nunca habrá tampoco. Pero ya los santos de Dios están sellados, están protegidos. Y es ahí donde comenzará el tiempo tremendo que le espera a este mundo. Dice pues, después también, en la triple unión, el catolicismo proporciona el liderazgo. Bajo una cabeza, el poder papal, el pueblo se unirá para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. El espiritismo, por medio de la creencia casi universal en la inmortalidad del alma, provee el vínculo que mantiene la estabilidad de esta unión, y el protestantismo norteamericano apóstata, por medio del poderío militar y la influencia internacional de los Estados Unidos, provee el poder persuasivo necesario para hacer cumplir los dictámenes de la cabeza papal que revivió. Ustedes saben ahora lo que está pasando en Estados Unidos, especialmente en el Caribe, con Venezuela. Venezuela es un país, no vamos a hablar de política, nada, pero hay una comparación válida que podemos hacer. Estados Unidos dice hoy, mira, eh, a mí no me gusta Maduro, el presidente de Venezuela, y así que vamos a decir que él es un narcoterrorista que gobierna un narcoestado y hay que invadirlo. ¿Por qué? Porque tiene poder militar y tiene los medios occidentales de información que refuerzan su narrativa. Entonces, bueno, pasó lo mismo con Afganistán, con Libia, con Siria, etcétera, en diferentes países, con Panamá, entre otros, ¿no? Para conservar lo que se llama su hegemonía. Llevemos esta situación, mis queridos hermanos, al plano espiritual. Cuando Estados Unidos imponga precio por nuestra cabeza y después todas las otras naciones seguirán el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos nunca intentó ni mencionó invadir Colombia. Colombia es un productor de cocaína mundial hasta el día de hoy. Cuando tuvo Pablo Escobar Gaviria en Medellín y los Rodríguez Orejuela en Cali, los dos mayores carteles en la década del 80, Estados Unidos dijo, no, ¿para qué invadirlo? ¿No? Son malos. Nunca invadió. Hoy Ecuador, la Organización de las Naciones Unidas menciona que el 95% de la droga que sale de Sudamérica, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, los productores, salen por el Pacífico, ¿sí? Pero Estados Unidos dice no, salen por Venezuela. Cuando ni la DEA, ni la CIA, ni la Organización Mundial de la Salud, ni la ONU mencionan a Venezuela como un narcoestado. Pero Estados Unidos puso el discurso y todos tenemos que creerlo. Cuando haga esto en sentido espiritual, aquellos que juegan el sábado y esos terroristas y esa gente mala que está contribuyendo al desorden social y a la confusión de la gente, que no se atienen a la ley, hay que caerles. Y ahí estarán los valientes de Dios, hijos e hijas que no tendrán miedo porque están henchidos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y no van a tener miedo de predicar. Y esa figura, la que comento, llevada al plano espiritual, va a ser real, mis queridos hermanos. Va a ser muy real. Porque la Biblia menciona que Estados Unidos va a levantar persecución contra todo aquel que no se someta a la ley nacional. ¿Por qué? Porque está rechazando la propuesta de que la mayoría tiene la razón y hay que velar por la mayoría, pisoteando la conciencia de la minoría. Dice así, por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano,
cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros creemos que esto viene pronto? No tenemos fecha, nunca ponemos fecha, pero no necesitamos poner fecha. Necesitamos consagración a Dios. Necesitamos del Espíritu Santo y de su obra eficaz en mi corazón, en tu corazón y en el de cada uno de nosotros. Porque si el Espíritu Santo no llega a nuestra vida y nos convence de pecado, de justicia y juicio, los tres pasos o los tres habitáculos del santuario, si el Espíritu Santo no nos lleva a nosotros a reconocer el pecado, reconocernos pecadores y debemos morir como pecadores, ¿sí? Y después nos lleva al lugar santo, donde se revela la justicia de Cristo como sumo sacerdote, donde su sangre reemplaza nuestra muerte, y cuando nos lleve a juicio delante de Dios en el lugar santísimo. Y si nosotros no somos encontrados perdonados, porque esa es la obra del Espíritu Santo, llevarnos a un arrepentimiento para reencontrarnos con Cristo, ser perdonados, cubiertos de su justicia, para que en el juicio seamos tenidos por dignos, nosotros no podemos alcanzar la salvación. Por eso el Espíritu Santo que rige y que dirige a su iglesia en el mundo es el único capaz que puede llevarnos a un verdadero arrepentimiento y a una verdadera conversión. Pero Él llama. Él nos lleva a los pies de Cristo, pero Él no nos obliga. Satanás sí, Él es muy coercitivo y empleará la fuerza tarde o temprano. El Espíritu Santo no. Por eso debemos tener una experiencia con Cristo, mis queridos hermanos. Pero esa experiencia la debemos tener ahora, porque si no la tenemos ahora, no esperemos tenerla en el momento de la crisis, porque está comprobado que la crisis no prepara a nadie. La crisis separa un grupo del otro. Eso lo vemos continuamente en la Biblia. Separa los que sirven de los que no sirven. ¿O tú crees que en el momento de la prueba, si tú tienes un examen mañana, por ejemplo, a las 3 de la tarde, ¿tú crees que puedes comenzar a prepararte mañana a las 3 de la tarde para el examen? ¿O después? No te puedes preparar, ya estás en el examen. O te preparaste antes y demuestras en el examen que estabas preparado, o no pasas el examen. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. O te preparas antes para que cuando venga el examen te encuentres preparado. Y ese es lo que el Espíritu Santo desea hacer en cada corazón de nosotros. Una obra eficaz de santidad y de temor a Dios. Este es el espíritu que queremos conservar estudiando este hermoso libro. Amén. Que el Espíritu Santo pueda llegar a nosotros y darnos a nosotros una visión de lo que es la vida de Jesús. Una visión de lo que fue el ministerio de Jesús en la tierra. Porque Él nos dejó un camino, un sendero que recorrer. Sigan mis pisadas, nos dice Él. ¿Sí?
y ustedes podrán alcanzar la verdad. Y la verdad nos hará libres. Que el Señor te bendiga. Amén. Y te guarde siempre. Amén. Y sea contigo propicio y que pueda bendecirte constantemente para que tengamos nosotros en el Señor una experiencia. El Señor nos manda a nosotros a salir de las ciudades, entre otras verdades, porque hay otras verdades tan importantes como esta. Decía que conservemos nuestros cuerpos saludables, sanos, que abracemos la reforma pro salud, para que tengamos, además de salud, visión espiritual, que podamos mirar espiritualmente. Si tú no tienes una dieta saludable, tú no puedes, no te esfuerces, no puedes mirar el mundo espiritual, ni mucho menos entenderlo. ¿O acaso tú al lado de una persona borracha, ebria, que se sienta al lado tuyo y te pone así y todo lo demás, tú puedes hablar con esta persona seriamente? No. Por más que quieras, su mente está embotada. Su mente no está preparada para tener un diálogo maduro, un diálogo sensato, un diálogo sincero. Por más que se esfuerce, sus facultades están muy disminuidas. Esto es lo que pasa espiritualmente con todos aquellos adventistas del séptimo día hoy que no abrazan una dieta saludable. No pueden. Por más que lo intenten, tú le vas a hablar de verdad presente, no lo entienden. Te escucharán, pero no lo entienden y mucho menos la abrazarán a esa verdad. El Señor nos llama a nosotros a tener una experiencia lejos de las ciudades, porque dice, ahí, ustedes no van a lograr por el entorno la santidad que el momento de la prueba les requerirá a ustedes. Una santidad que nosotros, y yo me pongo al primero en la lista, hoy por hoy, hermano, no la tengo, pero que estoy llamado a tenerla. Porque nosotros no tenemos idea, hermano, lo que es tener un mano a mano con un demonio. Pocas personas lo han tenido, pero no tenemos idea. La presencia que te paraliza, esa presencia fuerte, espiritual, que no te deja ni siquiera hablar, solamente la presencia, que no actúe sobre ti. Tú tienes que ser fuerte en Cristo, muy fuerte. Y esa experiencia se logra como santos hijos e hijas de Dios, según el Señor, al final del tiempo, es un superlativo de santidad. Y nos dice, en las ciudades no lo van a lograr. Crean en mí. ¿Sí? Voy a mirar. Acá vamos a ver si hay alguna preguntita. Lucas ya saluda que se tiene que ir. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros deseamos que esta lectura de este libro nos haga reflexionar sobre nosotros mismos, nuestro futuro, y tomar decisiones para el Señor. Y dejarle, como nosotros lo hacemos, las consecuencias a Dios. Probemos a Dios. Nosotros lo hemos probado y lo estamos probando. Y la verdad es que el Señor no nos ha fallado. Alabado sea su nombre. Amén. Siempre. Amén. No nos ha fallado. Haz lo mismo. Prueba a Dios. No te cierra los números, no te cierra el panorama, no te cierra el esquema ahí, no, es que prueba. Da un paso, como decimos, al vacío para Dios. Y verás que en tu pie aparece un suelo firme. Y da otro paso y aparece otro suelo firme. Irás avanzando. Pero tú tienes que dar el paso para probar que hay un suelo firme, aunque tú veas que es el vacío. Eso es confiar en el Señor. Avanzar por fe. Y el Señor llama a los suyos. Y el Señor reunirá a los suyos. Con nosotros o sin nosotros.
está escrito y el Señor avanzará su obra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. A todos aquellos de que después escucharán también, acuérdense de darnos el like en YouTube, que nos ayuda a que pueda ser más visto el video, esta reunión, para gloria de su nombre. Amén. Oremos. Hermano, ¿te quieres pedir una oración? Con mucho gusto. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has concedido el don de estudiar tu palabra. Amén. Que ella nos transforme, que podamos tener el mismo carácter de Cristo. Porque en este tiempo del fin, Dios exige tener el mismo carácter de Cristo. Amén. Para alcanzar la vida eterna. Ayúdanos, Padre, para que estemos bien preparados y con el Espíritu de Cristo podamos alcanzar la salvación. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Que el Señor te bendiga. Hermano Francisco, gracias por acompañarnos. Hermana Graciela, gracias por acompañarnos. Charlie, mi hermano Carlos, el Señor te bendiga. Y a todos aquellos que escucharán después también. Estamos para servir, estamos para cumplir la voluntad del Señor y que pronto podamos ver estos eventos profetizados y que muchísimos hijos e hijas de Dios, profetas, quisieron vivir estos tiempos y no pudieron. La mismísima Elena de White quería vivir estos tiempos y no fue posible. No fue posible. La última oportunidad ella la tuvo en el año 1901 en el Congreso de Indianápolis. Y el ángel le dijo, esto es lo que pudo haber ocurrido en una visión, cuando todos se arrepentían, todos se pedían perdón, bajaba el Espíritu Santo. Pero dijo, no, esto es lo que pudo haber. Pero sí, en ese congreso hubo tambores, bailantas, el enemigo se paseó por todas partes. Pero a nosotros parece que nos llegó la hora, porque creemos firmemente que es en estos años, en esta década, si es que llegamos al final de la década, pero muy pronto esta generación es la que verá lo que hombres y mujeres santos desearon ver y no pudieron. Preparémonos y preparemos a los demás para que nos acompañen en esta magna obra de santificarnos y santificar a otros por medio de la predicación del mensaje de los tres ángeles. Amén. Amén. Bendiciones. Nos vemos Dios mediante el próximo sábado a las 21 horas, hora de España, una hora más que ahora, para ver la continuación de este capítulo tremendo, la tercera entrega del tercer capítulo. ¿Sí? La relevancia del domingo contra el sábado y el sábado contra el domingo. Feliz semana para todos mis hermanos. Feliz tarde. Feliz tarde para ustedes. y muchas bendiciones. Fuerte abrazo en Cristo para todos. Francisco, ¿Sí? Graciela y Carlos. Bendiciones. Un abrazo para todos. Bendiciones. Buena semana. Gracias. Gracias por todo. Bendiciones. Bendiciones.